nombre es Juan Francisco Montero y bueno, pues soy el encargado de impartir pues esta serie de webinars relacionados con el CMS de propósito general Joomla, ¿vale? La idea es que en cada webinar pues demos unos pasitos más para afianzar conocimiento y acercarnos a las posibilidades que nos ofrecen los gestores de contenido, ¿de acuerdo? La semana anterior pues realizamos la instalación del CMS y en esta sesión pues vamos a generar contenido y ver cómo estructuramos nuestra aplicación web haciendo uso de Joomla. ¿De acuerdo? Esta sesión se contextualiza dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, ¿vale? El ASIR, concretamente en un módulo que se imparte en segundo curso, que es Implantación de Aplicaciones Web, donde se tratan pues toda esta temática, ¿vale? Todo lo relacionado con el despliegue de una aplicación web, así como el desarrollo de la misma. El primer punto que se trabajaría en el módulo sería preparar el entorno de desarrollo los servidores de aplicaciones, instalando e integrando las funcionalidades necesarias, ¿vale? Por tanto, el primer punto que tocaríamos en la asignatura de implantación de aplicaciones web es cómo instalar y configurar servidores web para servir aplicaciones web a los diferentes clientes. Se ve Apache, se ve Internet Information Server, se ve cómo configurarlo y administrarlo, ¿vale? De manera que nosotros podamos hacer funciones de administración sobre estos servidores. Implanta gestores de contenido seleccionando y estableciendo configuración de sus parámetros. Esto va relacionado con la temática que estamos tocando, es decir, dentro del grupo de CMS que tenemos disponibles, de propósito general como Joomla o Drupal, o otros más específicos para, por ejemplo, tiendas online como PrestaShop o para wikis como DokuWiki, ¿vale? Que seamos capaces de, en función de las necesidades que nosotros tengamos, irnos a la cuota, al amplio abanico de CMS o de gestores de contenido que se ponen a disposición nuestra en el mercado y seleccionar aquello que se adecua a nuestras necesidades y seamos capaces de instalarlo y configurarlo para empezar a hacer uso de él. Además, se aprende a administrar esos sistemas de contenidos, de gestores de contenido, ¿de acuerdo? Para ir viendo pues cómo podemos instalar módulos y plugins que adecúen la funcionalidad a nuestras necesidades. Además se ve cómo gestionar aplicaciones de ofimática web, ¿vale? Para trabajar en la nube, pues con documentos Word, procesadores de texto, ¿vale? Hojas de cálculo, presentaciones, etcétera. Y por último, generar documentos web utilizando lenguaje de guiones de servidor, ¿de acuerdo? Es decir, programación en PHP, como en el lado del servidor que accede a base de datos MySQL. Eso sería un poquito toda la temática que se tocaría en este módulo. Como ya os digo, dentro del módulo, pues el webinar lo estamos encuadrando en la parte de gestores de contenido. La semana anterior vimos cómo instalarlo. Esta semana, pues vamos a ver cómo crear contenido. Para ello, pues lo que vamos a hacer es crearnos una aplicación web de un periódico digital, ¿de acuerdo? ¿Por qué un periódico digital? Porque nos va a permitir generar contenido y categorizarlo, ¿vale? En distintas secciones. En este caso, nuestro periódico digital pues va a tener las secciones local, nacional, internacional y deporte. Y dentro de estas categorías o secciones, pues vamos a ir incluyendo nuestros artículos, que ahora veremos, ¿vale? Dentro de nuestro periódico, pues tendremos una página de noticias destacadas, ¿vale? Y un menú principal, ¿vale? Donde se listarán las distintas categorías de nuestro periódico y si pulsamos, pues dentro de la opción local de nuestro menú, pues que aparezcan solo las noticias del periódico digital asociadas a noticias locales o nacionales, ¿vale? O a internacionales, etcétera, ¿vale? El texto de cada artículo, pues lo tomaremos desde un periódico real, ¿vale? Y por ahí iremos trabajando. Bueno, objetivos, pues configurar contenido en el CMS una vez ya lo tenemos instalado, completar el contenido mediante navegación web y elementos multimedia y verificar que todo funciona correctamente, ¿vale? Como ya sabemos de la sesión anterior, tenemos que tener nuestro SAM, que es la suite que nos integra Apache, MySQL, PHP y PER para poder desplegar nuestra aplicación web, ¿de acuerdo? El software de Joomla, que ya lo tenemos instalado, y ya solo nos quedaría generar contenido. Bueno, a la hora de generar contenido en nuestra aplicación web, tenemos que tener en cuenta que los CMS tradicionalmente se distribuyen en dos partes, ¿vale? El frontend, que es la aplicación web que ve el usuario final en su navegador, ¿de acuerdo? Es decir, la página web que se nos va a mostrar cuando accedamos a nuestro sitio web desarrollado en Joomla. Por ejemplo, cuando ponéis eBay está desarrollado en Joomla, pues la parte de eBay que vais o que veis cuando entráis a este portal, pues sería el frontend. Y la parte que el backend, ¿de acuerdo? Es la parte de administración donde nosotros tenemos un panel de control desde el cual controlamos
o gestionamos toda la parte de los artículos, categorías, módulos, plantillas asociadas a la aplicación web que está viendo el usuario final en el frontend, ¿vale? Por tanto, frontend, usuario final, backend, parte de la aplicación donde administramos el contenido. Elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con contenido en Joomla, artículos, ¿vale? Los artículos son las unidades básicas de contenido que utiliza Joomla para generar información, ¿vale? Son las unidades básicas de información. Como ya sabemos, ya vimos un poquito la semana anterior, no tenemos que tener conocimientos de programación, ni de PHP, ni de HTML, ni de JavaScript, ni ningún tipo de lenguaje web para generar contenido en Joomla. Simplemente tenemos un editor, what you see, what you get, en donde nosotros trabajamos como si tuviéramos un procesador de texto, ¿vale? Con distintos, nos permite formatear el texto, incluir imágenes, incluir tablas, etcétera, pero sin necesidad de conocer ningún lenguaje de programación. Además, a los artículos, unidades básicas de contenido, pues le podemos poner un tipo de acceso para que sea público, lo puedan ver todos los usuarios, registrado para que solo vean los usuarios registrados, especial para que lo vean algunos tipos de usuarios especiales que maneja Joomla, etcétera. Además, tenemos el estado de publicación, donde nosotros podemos programar que un determinado contenido se le visualice al usuario final en el frontend en una determinada fecha. Pues, por ejemplo, quiero que se visualice una noticia en mi periódico digital a partir de las 8. Pues lo podemos hacer sin problema. Además, tenemos categorías que nos sirven para clasificar los artículos, que serían como las carpetas, ¿vale? Haciendo una analogía con el sistema de ficheros del sistema operativo, los artículos serían como nuestros ficheros, ¿vale? Las unidades de contenido, y las categorías serían las carpetas que nos permiten clasificar ese contenido de manera lógica y crear una estructura jerárquica donde nosotros tengamos clasificados qué ficheros pertenecen a una determinada sección o categoría y qué ficheros pertenecen a otra, ¿vale? Por tanto, las categorías nos van a permitir clasificar nuestros artículos o contenido en Joomla y dar una estructura lógica a nuestro sitio, ¿de acuerdo? Elementos multimedia, pues se gestionan a través del gestor multimedia y es un repositorio donde nosotros tendremos todas nuestras imágenes, ficheros de audio, ficheros de vídeo, etcétera, que nosotros podemos embeber dentro de nuestros artículos para dotarlos de más interactividad, ¿no? De más elementos multimedia. Además del gestor multimedia podemos embeber en nuestros artículos, pues por ejemplo, fotos o vídeos, pasando la URL simplemente, ¿de acuerdo? Y bueno, después tenemos la página principal, que es lo que ve el usuario nada más entrar a nuestro portal, ¿de acuerdo? Y donde se muestran aquellos artículos considerados interesantes. Recordad que le marcábamos eso de destacado. Y lo podemos configurar para que se vea un artículo entero, que aparezca en forma de columnas, que aparezcan enlaces o que aparezca un resumen de la noticia y un botoncillo de leer más. Todos los artículos, categorías, elementos multimedia, etcétera, recordad que se almacenan en la base de datos MySQL que ya creamos la semana anterior cuando hicimos la instalación, ¿vale? Ahí tendremos nuestro almacén de datos. Por tanto, categorías nos van a servir para caracterizar o jerarquizar las unidades básicas de contenido, ¿vale? Haciendo la analogía, son nuestras carpetillas donde nosotros vamos a decir, vale, pues me quiero una categoría en mi periódico digital que sea nacional y ahí voy colocando todos los artículos asociados a la categoría nacional y a la hora de recuperarlos, pues los puedo recuperar más fácilmente o los puedo listar más fácilmente para borrar si alguno se me ha quedado obsoleto, etcétera. Podemos crear jerarquías de categorías, por ejemplo, podemos crear dentro de la jerarquía de deportes, pues por ejemplo, categoría deporte y dentro fútbol, baloncesto, Fórmula 1, motociclismo, etcétera. Para crear una categoría en Joomla, lo único que tenemos que hacer es indicar título, un alias, que normalmente nos lo va a generar el CMS, ¿de acuerdo? Una categoría padre en caso de que la tuviera, por ejemplo, en el caso de que hayamos creado la categoría fútbol y el padre sea la categoría deporte, ¿vale? El estatus en el que aparecerá, si lo queremos publicado, despublicado, archivado o borrado, y el tipo de acceso que queramos darle, que sea visible para todos los usuarios o solo aquellos que se hayan registrado en nuestro portal. Además tiene un ID interno de Joomla y una descripción, ¿de acuerdo? Artículos, pues son las unidades básicas de contenido que colocaremos clasificadas en cada una de las categorías, ¿de acuerdo? Accesible también desde el panel de control y son la unidad básica de contenido, es decir, aquí es donde pondremos nuestros textos, nuestras imágenes, nuestros enlaces, nuestros vídeos y se los mostraremos al usuario con un determinado formato. Se adscriben a una categoría para que estén clasificados y nuestro sitio web tenga una estructura lógica adecuada, ¿de acuerdo? Y a la hora de crear
los parámetros son muy parecidos, ¿vale?, a las de las categorías. Tenemos que indicar un título, la categoría a la que pertenece, status, si está publicado, despublicado, archivado o eliminado, normalmente pues siempre estará publicado, ¿vale? Acceso, ¿quién lo puede ver? Público, solo usuarios registrados. Si está destacado, nos aparecería en la portada, si no, pues no nos aparecería en la primera página, ¿de acuerdo? Y el texto del artículo, que es lo realmente importante, el texto, las imágenes y, en fin y al cabo, el contenido que nosotros le estamos asociando a este artículo, ¿vale? Menús, pues los menús nos van a servir para asociarlos con las categorías y mostrar al usuario las distintas secciones de las cuales está compuesta nuestra página web, ¿de acuerdo? También, al igual que los artículos y las categorías se gestionan desde el gestor de menú o desde el panel de control, ¿de acuerdo? Para que un menú pueda ser visible hay que asociarlo a un módulo, ¿vale? Un módulo no es más que un contenedor o una sección de nuestra página web que está situado en una determinada zona de la pantalla. Por ejemplo, los módulos están numerados con un ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cada módulo ocupa una región de la pantalla. Entonces, a la hora de visualizar el menú, tenemos que decirle, oye, este menú está asociado al módulo -7, que está en la esquina inferior izquierda de la pantalla, o está en la parte central de la pantalla, ¿vale? Por tanto, a la hora de visualizar un menú, tenemos que asociarle un módulo, que es una región, ¿vale?, en la plantilla de Joomla que estemos utilizando. Por ejemplo, el menú principal que nos aparecía cuando creamos Joomla está asociado a un módulo que está en la posición -7, ¿vale? O en la posición 7. Podemos crear menú dentro de menú, creando una jerarquía de menú, mostrando las categorías de la manera que nosotros consideramos conveniente, y para crear los menús, pues simplemente título, tipo de menú y descripción, ¿vale? ¿Ha quedado un poco claro cómo estructurar el contenido en Joomla? Artículos, unidades básicas de contenido. Esos artículos los metemos en categorías que son nuestras carpetas para clasificarlos. Y después esas categorías las asociamos a un menú para que el usuario tenga la posibilidad de navegar por las distintas categorías y a su vez acceder a los artículos, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Perfecto, pues vamos a ponernos en práctica, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a hacer todo esto en Joomla. Os voy a compartir el escritorio, ¿vale? Compartir. Vale. ¿Veis todo nuestro sitio web en Joomla? De acuerdo, pues fijaos, aquí tenemos el primer artículo que creamos en la instalación. Fijaos que el frontend, simplemente para acceder al frontend poníamos localhost Joomla, y para acceder al panel de administración poníamos localhost Joomla administrator, ¿vale? /administrator. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo?, es loguearnos con el usuario administrador que nosotros queramos, que era admin 1234, que creamos en el proceso de instalación. Accedemos, ¿vale? Y fijaos, en la barra de menú superior tenéis cada uno de los componentes de los que hemos estado hablando. Contenido, gestor de artículos para gestionar nuestros artículos. Categorías para meter esos artículos o categorizarlos, gestor de categorías. Gestor multimedia para meter nuestras imágenes. También, ¿vale? Menús, pues su gestor de menú. Es decir, en la barra de menú superior podéis acceder a todo y cada uno de los gestores que nos van a permitir administrar cada uno de los elementos de los que hemos estado hablando. Además, desde Sistema, Panel de Control, accederíais al panel de control, donde podéis ver, ¿vale?, en contenido. También podéis acceder a la parte de añadir nuevo artículo, al gestor de artículos, al gestor de categoría, etcétera. Por tanto, podríais acceder de dos formas. O bien desde el panel de control, pues gestor de artículos, o bien desde contenido, gestor de artículos, y nos vamos, ¿vale?, y vemos nuestro artículo. Vemos que tenemos un primer artículo que lo creamos la semana anterior, que es el que aparece aquí en la portada. Como lo creamos después, vamos a borrar, ¿vale? Lo marcamos, le damos a papelera y automáticamente ya no tenemos ningún artículo. Nos vamos a nuestro sitio web en Joomla y el usuario final ve que ya ha desaparecido todo tipo de información de nuestro frontend, ¿vale? De la parte que ve el usuario final. Perfecto, pues como nosotros lo que vamos a hacer es crear un periódico digital, antes de generar nuestras noticias, ¿vale?, asociadas a nuestro periódico, lo que vamos a hacer es crearnos las categorías que serán nuestras carpetillas donde estructuraremos lógicamente todas las noticias, ¿vale?
Pues para crearnos las categorías nos vamos a contenido, gestor de categorías, ¿vale? Y desde el gestor de categorías vemos que ya hay una creada, que es esta, sin categoría. La categoría sin categoría es una categoría que Joomla crea por defecto, ¿de acuerdo? Y es como un cajón desastre. Todos aquellos artículos que no metamos en ninguna categoría por defecto van a ir aquí, ¿vale? Sin categoría. Todos los artículos que no clasifiquemos, pues por defecto Joomla nos los va a crear, nos los va a incluir dentro de el sin categoría. Vale, pues vamos a crear, por ejemplo, 3 tipos de noticias: nacionales, internacionales y deportes, ¿vale? 3 tipos de noticias implica 3 categorías, una por cada una de las 3 secciones que queremos clasificar. Pues nos vamos a nuevo, ¿vale? Le damos un título a nuestra categoría, por ejemplo, internacional. Le damos a internacional, ¿vale? Le decimos que es el alias, ¿vale? Nos lo va a generar automáticamente Joomla. Le damos una descripción que decimos: esta categoría va a incluir las noticias internacionales, ¿de acuerdo? Y fijaos, aquí simplemente, pues, queremos que tenga una categoría padre, queremos crear una jerarquía de categorías. No, en principio la categoría internacional, pues es una categoría ya padre, ¿de acuerdo? Etiqueta, pues si queremos asociar una etiqueta a nuestra categoría, queremos que esté publicado, que sea una categoría cuyos artículos tengan acceso público y cuyo idioma sea todo, ¿vale? Pues ya está, simplemente título y listo. Aquí podemos poner, si queremos, fechas de creación o fechas de modificación por defecto, ¿vale? Si queremos trabajar con permisos para que ciertos usuarios puedan ver la categoría o no, ¿vale? Esto lo trabajaremos la semana que viene, etcétera. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos nuestra categoría creada, que simplemente es título y descripción, y si queremos asociarle una categoría padre, que no es el caso, aplicamos, ¿vale? Y guardamos y cerramos y vemos que ya me aparece creada una nueva categoría, ¿de acuerdo? Junto con la sin categoría, que es mi categoría internacional, ¿vale? Pues vamos a crear otras 2 categorías, ¿vale? La de nacional y la de deporte. Y la de deporte, sí. Nacional, ¿vale? Categoría nacional. Esta es una categoría donde estarán ubicadas las noticias nacionales, perdón. Padre, como es una categoría padre, pues nada, etiquetas nada, estado publicado, acceso público y todo, ¿vale? Cuando queráis seguir creando más, en vez de darle a aplicar, que nos guardaría los cambios, o guardar y cerrar, que nos llevaría al gestor de categoría, le dais a guardar y nuevo, ¿vale? Y os la crearía y os abriría el formulario para que volváis a crear una nueva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la de deportes. La etiqueta sirve para el tema de la indexación, ¿vale? Como los keywords, a la hora de indexarlo en los motores de búsqueda de los buscadores, ¿vale? Puedes asociar una etiqueta a tu categoría, ¿vale? Para que sea descriptiva y que los motores de búsqueda indexen tu página web por la categoría, por los títulos de deporte, ¿vale? Filip. Perfecto. Esta categoría, la categoría de deportes, esta categoría tendrá noticias de deportes, ¿de acuerdo? Otra vez, padre nada, guardamos y cerramos, ¿vale? Y vemos que ya tenemos nuestras 3 categorías creadas, ¿de acuerdo? ¿Queda claro cómo crear una categoría y el objetivo de las categorías? Vale, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Crearnos artículos, unidades básicas de contenido y situarlas dentro de nuestras categorías. Para crear artículos, pues nos vamos a contenido, nuestro gestor de artículos, vemos que está vacío, ¿vale? Y para empezar a crear, pues lo único que ponemos es, le damos a nuevo, ¿de acuerdo? Y fijaos, otra vez nuestro editor, what you see, what you get, donde simplemente editamos, ¿vale? Texto, le damos formato con la barra de herramientas sin necesidad de conocer o tener conocimientos de programación web, ¿vale? Voy a abrir un periódico, por ejemplo, El Mundo, ¿vale? Para ir cogiendo de ahí pues las noticias. Como vamos a empezar por las noticias internacionales, pues pulsamos internacional
y vemos el opositor Leopoldo López levanta la huelga de hambre, ¿vale? Pues copiamos, por ejemplo, el título de la noticia, se lo asociamos al título de nuestro artículo, ¿de acuerdo? Copiamos, por ejemplo, un poquito de texto de la noticia, hasta aquí, ¿vale? Fijaos, nos mete un enlace, vamos a quitarle el enlace, y fijaos, vemos código fuente, y aquí nos mete etiquetas P, o resaltado en caso de que sea negrita, etcétera, pero nosotros simplemente con el editor pues vamos diciendo, ¿vale? Pues por ejemplo, esto lo quiero en negrita y en cursiva, y no tenemos que tener conocimientos de HTML, ¿de acuerdo? Para generar nuestro contenido web, ¿de acuerdo? ¿Que queremos poner un enlace? Pues por ejemplo, copiamos la imagen, ¿vale? Copiar ruta de la imagen, ¿de acuerdo? Y nos venimos y decimos, quiero una imagen aquí, desde esta URL, ¿vale? Y aquí nos aparecería ya y tendríamos nuestra noticia internacional del opositor, ¿vale? Importante, pues aquí, como siempre, ¿vale? Categoría, tenemos que clasificarla para darle la estructura lógica a nuestro sitio web. La clasificamos como noticia dentro de la categoría internacional, ¿vale? Etiqueta, igual, por si queréis indexarla en los motores de búsqueda, por defecto dejamos vacía. Publicado, para que aparezca visible a todos los usuarios, ¿vale? Acceso público, idioma, pues todo, ¿vale? Guardamos y cerramos y vemos que ya en el gestor de artículos nos aparece una noticia asociada a la categoría internacional, ¿vale? Fijaos, categoría internacional. Sin embargo, si nos vamos al frontend, vemos que el usuario todavía no la puede ver. ¿Por qué? Porque esa noticia no es destacada, ¿vale? Para que aparezca en el index, en la primera página, aquí, pues tiene que ser una noticia o un artículo que esté marcado como destacado. Pues lo marcamos, ¿vale? Le damos a editar y en la parte de destacado le damos así. En vez de no, sí. Y automáticamente ese artículo se nos mostrará en la página inicial. Guardamos y cerramos, ¿vale? Hemos editado nuestra noticia, recargamos el frontend y vemos que aparece aquí nuestro título, ¿vale? Que está dentro de la categoría internacional, cuando fue publicado, el texto y su foto, ¿vale? ¿Queda claro cómo generar artículos y asociarlos a las categorías? Hasta ahora va quedando claro, ¿no? Perfecto. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro periódico digital tenga un volumen de contenido? Pues, crearnos diversas noticias, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta ya la hemos creado, vamos a cogernos, las elecciones parlamentarias en Venezuela serán el 6 de diciembre, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta, nos vamos y decimos que queremos otro artículo. Cogemos, nos copiamos otro artículo, título, pues el que venga de la noticia, perdonad que todavía estaba la URL de la foto, ¿de acuerdo? Y ponemos, pues las elecciones de Venezuela serán el 6 de diciembre, ¿vale? Y copiamos por aquí un par de párrafos, ¿vale? Y ahora, pues, los ponemos por aquí, ¿vale? Le quitamos los enlaces y ya tenemos nuestra noticia creada, ¿vale? Antes, si os fijáis, esta foto la he puesto desde una URL, es decir, he copiado la URL que tiene esa foto en internet y la he utilizado dentro de nuestro artículo, ¿vale? Sin embargo, este proceso puede tener un problema. ¿Cuál creéis que sería el problema de utilizar o de poner la URL, la foto con la URL? ¿Cuál creéis que sería el problema? Eso es, si cae la original, o la cambian, o cambian la URL, o se cae el servidor, pues cuando los usuarios vengan aquí, van a decir, ostras, que aquí no hay foto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar ese problema? Pues subirla a nuestro repositorio de Joomla, de imágenes y elementos multimedia, que es el gestor multimedia. ¿Cómo hacemos eso? Pues si yo aquí, vamos a guardar el artículo, ¿vale? Todavía no le hemos metido la foto, ahora después lo editaremos. Pues si yo quiero vincular esta foto a mi artículo, lo único que hago es que guardo la imagen, ¿vale? Guardar imagen como, me voy al escritorio, creo una carpeta, ¿vale? Que sea, por ejemplo, imágenes
periódico. ¿De acuerdo? Y le doy pues el identificador a la imagen, el 1. ¿Vale? Le doy el 1. Pues me vengo aquí, contenido, gestor multimedia y me creo en mi repositorio de imágenes pues una carpeta para mis imágenes de periódico digital. Crear una carpeta nueva, me sale aquí el cuadro de diálogo del nombre de la carpeta, fotos, periódico, ¿de acuerdo? Creamos la carpeta y ahora simplemente en fotos periódico, una vez seleccionada, decimos que queremos, subir una foto, ¿vale? Nos abre el cuadro de diálogo, buscamos la imagen que yo he subido, ¿de acuerdo? Iniciamos la subida, nos la sube al repositorio, que es el gestor multimedia de elementos multimedia de Joomla, y una vez la tenemos subida, pues podemos incluirla o embeberla dentro de nuestros artículos. Nos vamos a nuestro gestor de artículos, nos vamos a lecciones de Venezuela, serán el 6 de diciembre, ¿de acuerdo? Y en vez ahora de editar la imagen, insertar la imagen y ponerla con la URL, nos venimos aquí a la parte inferior, seleccionamos la opción imagen y nos viene el repositorio, ¿vale?, que representa el gestor multimedia, donde podemos incluir nuestras fotos. Le damos foto de periódico, le damos a la que hemos subido, ¿vale? Y fijaos, nos pone una URL local, imágenes barra fotos periódicos barra 1.jpg. Al ser local a nuestro CMS, ¿vale? Al estar dentro de nuestro CMS, es imposible que se nos caiga o nos la quite, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado claro las dos formas que hay de embeber contenido multimedia o pasando la URL o desde el gestor multimedia? ¿Y qué ventajas tiene uno y tiene otro, ¿vale? Perfecto, pues ya lo único que nos queda es en la categoría marcar a qué categoría pertenece el artículo, que es internacional, ¿vale? Etiquetas nada, no queremos que aparezca publicado, pero que no sea destacado, ¿vale? Y guardamos y cerramos, ¿vale? Y ya tenemos nuestras dos noticias internacionales. Vamos a crear dos nacionales muy rápidas, ¿vale? Y dos de deporte, ¿vale? Por tener dos de cada sección. Nos vamos a España. Bueno, Pablo Iglesias, por ejemplo, y esta, ¿vale? Cogemos la de Pablo Iglesias, le decimos que queremos un nuevo artículo, ¿vale? Le ponemos su titulillo, nos venimos, copiamos un par de párrafos como antes, ¿vale? Para generar nuestro contenido. Aquí estamos generando el contenido, pues, haciendo el copy-paste, ¿no? Pero vosotros podéis hacer, generar vuestro contenido desde el editor y poner, pues, la descripción de un producto y en vez de crear noticias, pues, generaros vuestra propia tienda online o lo que queráis, ¿vale? Esta no tiene foto, tiene vídeo. Bueno, pues la dejamos sin nada, ¿vale? Guardamos y cerramos. Perdonad, aquí nos falta poner o indicar la categoría, que no le hemos puesto ninguna, nos la ha llevado al cajón desastre, ¿vale? Le ponemos que es la categoría nacional, guardamos y cerramos, ya lo tendríamos listo, le damos a nueva, cogemos a este hombre, copiamos y pegamos un par de párrafos, ¿vale? Y vamos a meterle la imagen, pero para no tener que subirla, la vamos a copiar desde la URL, ¿vale? Copiar la ruta de la imagen. Ya tenemos a este hombre y ya tenemos, le decimos que este artículo pertenece a la categoría nacional, aplicamos, guardar y nuevo para que nos abra otro artículo y ya nos quedaría crear los dos de deporte, ¿vale? Nos vamos a sección de deporte, tecnología, aquí, deporte, y vamos a copiar la del Madrid y, por ejemplo, Neymar, ¿vale? Otra vez, copiamos, le decimos que ese es el título de nuestra noticia. Copiamos el titular de Rafa Benítez, ¿vale? Copiamos la imagen. Aquí estamos generando el contenido rápido, ¿vale? Centramos la imagen y le decimos que forma parte de la categoría deportes, ¿vale? Guardamos y nuevo y ya vamos a crear nuestra última
asociada a Neymar. Vale. Copiamos por aquí nuestro contenido, ¿vale? Y la fotillo de Neymar, pues también. De acuerdo, le ponemos que forma parte de la categoría deportes, ¿vale? Guardamos y cerramos. Y ahora ya vemos que tenemos una amplia gama de artículos, un volumen de noticias importante en nuestro periódico online, de las cuales tenemos 2 internacionales, 2 nacionales y 2 de deporte. Sin embargo, una vez hemos creado los artículos, si nos vamos a nuestro frontend, lo que vería el usuario final, vemos que lo único que aparece en portada, ¿vale?, son las noticias destacadas, es decir, la que yo he marcado, la de Venezuela chavista, ¿vale? Si vosotros, por ejemplo, queréis poner la de Neymar, ¿vale?, pues simplemente la marcaréis como destacada, ¿vale?, y automáticamente os aparecería en la página principal, ¿vale? A ver. Aquí está, ¿vale? Neymar niega haber insultado al árbitro, ¿vale? O aquí aparece aquí en formato de columna, ¿vale? Siempre dando relevancia a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues vamos a crearnos un menú, ¿de acuerdo?, que nos permita visualizar las distintas, un poco como lo tiene el periódico que hemos estado viendo antes, ¿no? El periódico pues tiene una barra de menú donde tiene categorizadas las noticias. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, crearnos un menú donde podamos acceder a todas y cada una de las noticias, sean principales o no, ¿vale?, sean destacadas o no, y se muestren en portada en nuestro frontend, ¿vale? Para crear un menú, pues lo único que tenemos que hacer es venirnos a menú, voy a quitar de destacada la de Neymar para que solo aparezca una, ¿vale? Menú, gestor de menús, y vemos que tenemos ya un menú creado, ¿vale? ¿Ese menú cuál es? Este, el menú principal que viene por defecto, ¿vale? Que lo único que hace es que os muestra la página de inicio. Yo lo que voy a hacer para que aprendamos es crear un menú nuevo desde cero, ¿vale? Para ello, lo único que tenemos que hacer es, desde el gestor de menús, pues decirle que queremos un menú nuevo, ¿vale? Perfecto, ¿qué tenemos que indicar al menú? Pues simplemente un título para el menú, que va a ser mi menú noticias, que es un tipo de menú de noticias, y en la descripción, pues lo mismo, pues es un menú de noticias, ¿vale? Una vez tenemos el menú, aplicamos, ¿vale? El menú se guarda correctamente y vemos que tenemos un menú creado que es nuestro nuevo menú de noticias. Sin embargo, ese menú no tiene secciones asociadas, ¿vale? Es decir, es un menú vacío. Ahora mismo tendríamos el menú principal con una entrada a inicio, pero el menú que nosotros hemos creado, el menú de noticias, todavía no tiene entrada asociada. La idea será crear una entrada en el menú de noticias por cada una de las categorías que hemos creado. Una para internacional, otro para nacional y otro para deporte, ¿vale? ¿Hasta ahora todo claro? Vale, pues una vez tenemos nuestro menú noticias, lo seleccionamos y fijaos, gestor de menús, elementos del menú. Vamos a crear entrada al menú de noticias. Pues le decimos que queremos un nuevo elemento en el menú, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de elemento del menú queremos? Lo primero es darle un título. Pues el primer elemento, pues para las noticias internacionales, pues le decimos tipo de menú que aparezca internacional, ¿de acuerdo? Ahora, esto es muy importante, ¿vale? Tipo de elemento de menú. Seleccionar. Os vendrán distintos elementos de menú. Pues de un elemento de menú que sea una búsqueda inteligente, enlaces web, nosotros queremos elementos de menú relacionados con artículos, ¿vale? Pues queremos que, en este caso, cuando pulse dentro del menú la sección internacional, aparezcan artículos simples. No, porque nuestras categorías tendrán muchos. Artículos que están archivados. No, porque nuestros artículos están publicados. Artículos destacados. No, porque esos ya me aparecen. Pues nos iremos a categoría blog, que nos muestra una lista de artículos de una categoría, en forma de blog, o lista de categorías, de acuerdo, que lo que hace es que os muestra en forma tabular los artículos asociados a esa categoría. Pues, por ejemplo, cuando pulse internacional, que me ponga las noticias en forma de blog, ¿de acuerdo? Fijaos, tipo de elemento de menú, categoría blog, y
¿Con qué categoría queremos asociar ese elemento de menú? Pues cuando pulse internacional, que me muestre los artículos que tengo yo clasificados en la categoría internacional, ¿vale? Todo esto igual, ¿vale? Para que nos habla de la ventana de destino y la plantilla utilice el mismo estilo que la plantilla padre, ¿vale? Y después tenemos que decir que el tipo de menú donde queremos el elemento es en el menú noticias, ¿vale? Que es un elemento padre, ¿vale? No tiene ningún elemento por encima en el menú, que está publicado, etcétera, etcétera, ¿vale? Acceso público, idioma, todo, ¿vale? Y ya tendríamos creado nuestro elemento de menú. Aplicamos, ¿vale? Y veremos que guardamos y cerramos y veremos que dentro de nuestro menú noticias ya tenemos nuestra primera entrada, que es la entrada internacional, ¿vale? Que muestra una lista de artículos en forma categoría blog de la categoría internacional, ¿vale? Ahora, pues lo que vamos a hacer es crearnos un elemento por cada categoría. Siguiente elemento del menú, pues nacional, ¿vale? Que va a mostrarnos los artículos de la categoría nacional. En este caso, en vez de categoría blog, pues vamos a poner que nos muestre una lista de categorías, ¿vale? ¿Qué categoría asociamos? Pues la de noticias nacionales. Nacional, aquí le decimos que está en el menú nacional y que es un elemento padre del menú, ¿vale? Guardar y nuevo, y ya nos quedaría simplemente el elemento de menú deportes, ¿vale? Tipo de elemento de menú, pues artículos, vamos a poner otra vez categoría blog, ¿de acuerdo? Y que muestre las noticias de la categoría deportes, ¿de acuerdo? Localizador del menú, noticias, elemento padre, elemento raíz del menú, que esté publicado, ¿vale? Y que sea de acceso público. Guardamos y cerramos y ya tendríamos nuestros tres elementos del menú, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos al menú, ¿vale? Si nos vamos al gestor de menú, fijaos que pasa una cosa. Por aquí vemos que el menú principal tiene el módulo asociado, ¿vale? Esa zona de la pantalla donde queremos que se visualice, que es en el módulo en la posición 7, que se corresponde concretamente con este punto, ¿vale? Entonces, fijaos que en el nuestro, en el menú noticias que nosotros tenemos creado, no aparece ningún módulo, nos dice añadir un módulo para este tipo de menú. Es decir, dime en qué sección de tu página web, en qué parte, ¿vale? ¿Quieres que te lo muestre? ¿Lo quieres aquí? ¿Lo quieres aquí? ¿Lo quieres abajo? ¿Dónde quieres que te muestre yo ese menú? ¿Vale? A priori nosotros no nos sabemos las posiciones, es decir, nosotros no sabemos que esta es la posición -7 de la plantilla, ¿vale? Para saber lo que hacemos, nos vamos a componentes, extensiones, ¿vale? Gestor de plantillas, ¿vale? Nos vamos al gestor de plantillas y vemos cuál es la plantilla asociada a nuestro frontend, ¿vale? Sitio, pues la plantilla es ProtoStart y para la interfaz de administrador ISIS, ¿de acuerdo? Por tanto, nos vamos a marcamos la plantilla del sitio web, ¿vale? Del frontend y le damos a opciones, ¿de acuerdo? Y fijaos, dentro de la plantilla que nosotros está activado para el frontend, marcáis vista previa de las posiciones de los módulos, que inicialmente está desactivado, lo activáis, ¿vale? Lo activáis, guardáis y cerráis, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a hacer eso? Me va a quitar el ojo este que está tachado, me lo pone visible, y ahora, si yo me vengo aquí y pongo index.php interrogación TP igual a 1, ¿vale? Que es una URL especial, fijaos que me aparece la misma página web, el frontend, ¿vale? Fijaos, localhost joomla /index.php interrogación TP igual a 1. Pero me aparece la posición de cada uno de los módulos. Fijaos, me aparece que el menú principal está en la posición -7. ¿Que lo quiero poner en la posición -3? Pues lo pondría aquí, ¿vale? Como una barra de menú superior. ¿Que lo quiero poner, por ejemplo, en esta parte? Pues sería la posición del módulo -8, ¿vale? ¿Que lo quiero poner aquí abajo? Pues sería la posición -2, ¿vale? ¿Queda claro cómo ver cada una de las el identificador asociado a cada uno de los módulos de la plantilla? Sí, ¿no? Simplemente es marcar eso de... sí, simplemente a tu página web, ¿vale, Nieves? Que es localhost Joomla, le añades la coletilla esta. Index.php, que sería la primera página. Interrogación, que es un paso de parámetros, TP igual a 1.
y automáticamente, ¿vale? Se te muestra la misma página web, pero visualizando las posiciones de los módulos. Pues vale, por ejemplo, lo podemos poner en esta parte de aquí, en la posición -8, ¿vale? Para tener un menú aquí a la derecha y el de noticias por aquí a la izquierda, ¿vale? Pues entonces, una vez ya sabemos en qué posición lo queremos, que es la posición -8, nos vamos a nuestros menús, gestor de menú, ¿vale? Nos vamos al menú que hemos creado de noticias y le decimos añadir un módulo para este tipo de menú. Le damos, simplemente tenemos que darle un título, menú noticias, Fijaos, el elemento de menú pues es noticias, elemento base es actual y nivel inicial es 1 y nivel final es todo. Esto marca, ¿vale? Si queréis un menú con mucha jerarquía de elementos, si queréis que, por ejemplo, se salte el primer nivel de la jerarquía y empieza a mostrar en el 2, si queréis que os muestre todos los elementos o simplemente queréis que os muestre elementos del menú desde el primer nivel de la jerarquía hasta el 3, ¿vale? Inicialmente, pues nosotros queremos que el primer nivel de la jerarquía sea el padre y que el nivel final sea todo, ¿vale? Que muestre todos los elementos del menú, que esté visible y público, ¿vale? Aquí podréis controlar la fecha de publicación en caso de que queráis, por ejemplo, que el menú se visualice a partir de las 8 o que se deje de visualizar a partir de las 10, que sea acceso público, ¿vale? Y aquí esto es muy importante, la posición, ¿vale? Marcáis posición y aquí buscáis dónde lo queréis. Pues yo quiero centrado a la derecha, la posición -8. Se la marco para que el menú me aparezca aquí. Y una vez le hemos dicho dónde o en qué posición queremos agregar nuestro menú, pues guardamos y cerramos, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos nuestro de menú noticias en la posición -8. Fijaos que cada uno de los elementos que me aparecen en el frontend tienen uno. Por ejemplo, el menú principal está en la posición -7, ¿vale? Y en la posición -7 está también el formulario de acceso. Y ahora estará en la posición -8, que es esta zona de la pantalla, pues nuestro menú de noticias. Pues para ver que todo ha funcionado bien, nos venimos, recargamos la página y fijaos, aquí aparece mi menú de noticias con 3 secciones, internacional, nacional y deportes, los 3 elementos de menú que ya creamos. ¿Qué pulso internacional? Pues ¿qué se me va a ver aquí? Pues los artículos que incluimos dentro de la categoría internacional, que son el de las elecciones de Venezuela y el de la huelga de hambre. Fijaos que los dos tienen categoría internacional. ¿Qué vemos nacional? Pues nos aparecen, fijaos, en forma tabular, tal como os comenté, las dos noticias nacionales. Y simplemente, pues pulsando en la URL, pues veríamos ya nuestra noticia en formato más amplio. Estos nos aparecen así porque este le pusimos categoría blog y este le pusimos lista de noticias y nos lo crea aquí en forma de tabla, ¿vale? Lo de los impactos, fijaos que ahora me aparece un impacto es porque lo he abierto una vez. Si pulsáramos otra vez, ¿vale? Pues el número de impactos subiría a 2, ¿vale? Un poco las veces que visualiza en el artículo. Y si nos vamos a deportes, que le pusimos la sección la asociamos la categoría de deportes en forma de blog también, pues vemos la de Neymar y vemos la de Rafa Benítez, ¿vale? ¿Ha quedado claro cómo crear artículos, cómo asociarlo a categorías y cómo crear menús para asociarlos o vincularlos con nuestra página web? Sí, ¿no? Fijaos que aquí aparece el menú con el estilo, ¿vale? Que vosotros queráis. Después desde el gestor de plantilla, ¿vale? Vosotros podéis poner una plantilla u otra. Por ejemplo, ahora mismo tenemos puesta la de Protostar para el frontend y la de ISIS para el administrador. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el aspecto de nuestro frontend, pues simplemente le decimos que la activa no es esta, sino que la activa es Biz3, ¿vale? Recargamos y vemos cómo cambia y el menú, por ejemplo, nos aparece aquí, pero el efecto es el mismo, ¿vale? Nuestras noticias internacionales, nuestras noticias de deportes, pero hemos cambiado el estilo porque le hemos asociado una nueva plantilla, ¿vale? Y para la parte de la administración, para el backend, igual, si quisiéramos cambiar la forma en que se ve, pues simplemente pulsamos administrador y nos cambia la forma en que se visualiza, ¿vale? Como veis, generar contenido en Joomla es muy sencillo. Crear un mapa web de cómo está estructurado nuestro sitio es también muy sencillo. No tenemos que tener conocimiento alguno de PHP, JavaScript
HTML y todos los lenguajes asociados a la programación web, sino que desde el panel de administración, si tenemos claro cómo queremos estructurar nuestro sitio y qué contenido, de qué contenido lo queremos dotar, es muy sencillo generar una página web. En este caso hemos generado un periódico digital, pero fijaos, una tienda online con diferentes artículos o lo que queráis, ¿vale? Daros las gracias por vuestra asistencia y vuestra atención. Espero que os haya gustado la sesión y os haya resultado útil y ya sepamos instalar Joomla y además generar contenido y empezar a trabajar con él. Ya os digo, si os queréis seguir pues dando pasitos y profundizando un poquito más en cómo funciona esto de Joomla, pues la semana que viene os animo a que asistáis a la próxima sesión de gestión de usuarios en Joomla, ¿vale? Donde, al igual que hoy, partiremos donde lo hemos dejado hoy, crearemos usuarios y seguiremos trabajando. Y nada, me despido ya diciendo que ha sido un placer pues compartir este ratillo de Joomla con vosotros y que espero que os haya resultado útil y os guste cada vez más el tema de los CMS. Nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia.